Perfecto, amigos, bienvenidos. Entonces, cualquier cosa que necesiten, el chat, aquí estamos para ayudarles. Y Huguito, el cuarto es tuyo. Perfecto, muchas gracias, Samu. Gracias a todos, gracias por la invitación. Bueno, ya me presentaron, pero bueno, mi nombre es Hugo y aquí estoy para servirles, ¿no? Vamos a hablar de un tema que a mí en lo especial me gusta mucho siempre, como lo comentó el Samu, yo tengo un canal de YouTube y estoy compartiendo contenido de Biblia, teología y todo este tipo de temas. Y este tema en especial de la doctrina de la salvación, la soteriología, es algo que me gusta también bastante, ¿no? Y tengo bastante contenido sobre eso también que he compartido, tanto en el canal como tengo una página web también que se llama todoteos.com, también si alguien algún rato desea visitarnos. Entonces, gracias por la oportunidad de poder compartir este tema. Me imagino que puedo compartir pantalla, Samu, tal vez. ¿Se puede habilitar eso? Sí, creo que tienes la opción ahí. Pruébale. No, dice que está inhabilitado. Dame un segundito. Porfa, sería bueno si se puede hacerlo. Bien, por aquí estoy. Bueno, mis queridos jóvenes, el tema que me tocó compartir el día de hoy, el título estaba bastante sugerente, ¿no? La salvación se pierde, no se pierde, es una pregunta que lleva siglos, casi toda la historia del cristianismo, y vamos a ver si lo podemos resolver en este campamento, aunque no lo creo, ¿no? Es uno de los grandes temas controversiales de la teología cristiana, pero para poder llegar a ese punto tenemos que entender todo lo que es la doctrina de la salvación, especialmente el tema de la predestinación. Entonces, quisiera que porque quiero que en este taller nos centremos un poco en lo que es el estudio de esta doctrina, de la doctrina de la predestinación. Vamos a hacer un desarrollo histórico de cómo se fue entendiendo esta doctrina a lo largo de la historia. Analizaremos los principales sistemas de pensamiento, eh, especialmente lo que en nuestro tiempo se conoce más, digamos, calvinismo, arminianismo, cuáles son un análisis comparativo, ¿no? Semejanzas, diferencias. Y, y sí, y más que todo sería solamente para invitar a la reflexión y el conocimiento, ¿no? Más informativo sobre estos temas. Si alguien tiene inquietudes, dudas en el transcurso de esta charla, de este taller, pueden levantar la mano. Si le dan a la reacción de levantar la mano. No sé si yo puedo verlo, pero tal vez me salga una notificación de que alguien está levantando la mano y podemos interactuar. Puede ser esto de interactivo, no. Sería mejor, ¿no? Bien, estudios sobre la predestinación. Esta palabra predestinación ciertamente es una palabra que aparece en la Biblia, en nuestras traducciones. Ahí hay algunos textos que son muy conocidos. Eh, Déjeme ver, por ejemplo, Efesios 1:5, lo voy a leer, que dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Efesios 1:11, después dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Luego otros textos como Romanos 8:29, por ejemplo, dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Es decir, la palabra predestinación es una palabra que está en la Biblia, no la vamos a poder quitar de ahí, pero esto ha causado bastante controversia, discusiones, a veces malentendidos, porque las respuestas que cada uno a la pregunta ¿qué significa que hemos sido predestinados? Va a marcar gran parte de cómo va a ser nuestra teología. Depende de qué respuesta vamos a dar a esto. ¿Qué significa que hemos sido
predestinados. ¿Qué significa predestinación? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, son preguntas que debemos plantearnos, hasta qué punto Dios controla nuestras vidas, nuestras decisiones? ¿Podemos ser libres para tomar decisiones que al final marquen nuestro destino? Eh, eh, bueno, especialmente en el cristianismo sabemos que el ser humano tiene que enfrentarse a dos destinos posibles, o a la vida eterna con Dios o a la condenación eterna. La pregunta es, ¿podemos nosotros en realidad decidir cuál va a ser nuestro destino? ¿O tal vez eso ya fue decidido por Dios en algún momento? En definitiva, como digo, la respuesta que demos a estas preguntas va a marcar gran parte de nuestra teología, y es el problema que cuando se han dado diferentes interpretaciones a estas inquietudes es que ha habido conflictos dentro del cristianismo. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo, cómo se ha entendido esta doctrina, ¿no? Bien, entonces como decía, cuando vamos a la Biblia a buscar una respuesta, nos vamos a encontrar con gran cantidad de pasajes que van a hacer hincapié en la responsabilidad del ser humano, en que al final el ser humano tiene que tomar una decisión, ¿no? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O el versículo más conocido, Juan 3:16, que dice que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay muchos textos que hablan de la responsabilidad del ser humano de tomar una decisión, pero al mismo tiempo nos encontramos con estos otros textos que hablan de una predestinación, de que de alguna forma Dios ya tomó esa decisión por nosotros hace mucho, o en la eternidad, se podría decir. Entonces, en la Biblia hay una tensión, no podemos negar lo que hay una tensión, ¿sí? Es por eso que hay diferentes sistemas de interpretación en esta tensión que hay entre la responsabilidad del ser humano y la soberanía en ese sentido de Dios, decidiendo el destino de los seres humanos. ¿Cómo se ha ido entendiendo esta doctrina a lo largo de la historia, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico. En la iglesia primitiva, ¿no? Hablando específicamente de los escritos se conoce padres apostólicos, son los primeros escritores después de los apóstoles. Después de ellos hubo una serie de escritores que se les conoce como los primeros apologistas, por ejemplo. En esta etapa de la teología cristiana, no existía todavía una teología sistemática, ¿no? Un manual de doctrina bíblica, donde uno puede encontrar sobre cada tema, a ver qué es lo que la Biblia nos dice sobre la salvación, qué es lo que la Biblia nos dice sobre los eventos futuros, qué es lo que la Biblia nos dice sobre el pecado. No, nadie se había puesto a escribir una teología sistemática o un manual de doctrina en este tiempo, ¿no? Entonces, pero lo que sí podemos decir es que en este periodo de los padres apostólicos y los primeros escritores cristianos, hay un énfasis muy fuerte en cuanto a la libertad del ser humano, ¿sí? En cuanto a la responsabilidad del ser humano, en cuanto a las obras. Eso no se puede negar, que ellos insistían mucho en la responsabilidad del ser humano más que en un determinismo divino, ¿no? Eso era más o menos el ambiente de la iglesia primitiva. Luego, avanzando unos siglos más adelante, nos podemos encontrar con el conflicto de Agustín y Pelagio. Es aquí donde se empieza a sistematizar ya esta doctrina, esta tensión teológica, ¿no? Entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. Agustín de Hipona, un gran teólogo conocido en la iglesia cristiana, que nació en el año 354 después de Cristo en el norte de África. Fue una persona, Agustín, que en su juventud recorrió varios enfoques filosóficos antes de llegar al cristianismo. Atravesó el camino de los maniqueos, también era cierta perspectiva filosófica de aquel tiempo. Pero Agustín tiene un libro que se llama Confesiones, cuenta que él no encontraba respuestas a grandes inquietudes que él tenía en la vida, especialmente
con el problema del origen del mal. ¿Cómo se origina el mal en el mundo, ¿no? Por lo general, la filosofía de los maniqueos que Agustín seguía era bastante determinista en este sentido. De alguna forma, todo ya estaba determinado. Y si todo ya está determinado y hay un Dios que creó todas las cosas, de alguna forma ese Dios también tuvo que ver en cuanto al origen de la maldad, también lo determinó. Y eso obviamente a Agustín no le cuadraba mucho. Después atravesó un camino filosófico que era más neoplatónico, también se conoce, ¿no? Pero en definitiva, cuando Agustín conoce el cristianismo, él propone la respuesta al origen de la maldad precisamente en cuanto al libre albedrío de las criaturas, tanto de las criaturas angélicas como de los seres humanos, el libre albedrío. Dios dotó de libertad al ser humano de decidir lo bueno y lo malo, y entonces ahí se origina la maldad, en la libertad. Hasta ahí, Agustín creía en la libertad, en el libre albedrío. Pero algo que marcó su teología es que él creía que después de la caída de Adán y Eva, el ser humano pierde de alguna forma esa libertad libertaria, por decirlo así, y de alguna forma la naturaleza del ser humano a partir de la caída se encuentra esclavizada por la maldad, esclavizada por el pecado, ¿no? La visión de Agustín era más o menos de esta forma. Antes de la caída, el ser humano podía pecar o podía no pecar, ¿no? Es conocida la frase de Agustín en latín, es posse peccare, posse non peccare, antes de la caída. El ser humano podía pecar o no podía pecar. Después de la caída, el ser humano non posse non peccare, decía, no puede no pecar. Después de la caída, el ser humano ya no puede no pecar, no tiene la libertad de no pecar, siempre va a pecar. Después de conocer a Jesús en la vida cristiana, el ser humano vuelve a tener la misma libertad. El ser humano puede pecar o puede no pecar, estando con Jesús. Y él decía, el ideal de la vida eterna es que el ser humano ya no puede pecar, solamente en la eternidad, después de la muerte o cuando Jesús regrese. Esta era la visión de San Agustín, de Agustín de Hipona, sobre la libertad del ser humano, ¿no? Estamos, como digo, si en el recorrido tienen inquietudes, pueden hacerlo con confianza, ¿no? Sobre Agustín, estamos entonces, como él veía la situación. Ahora, para ese tiempo aparece también un monje, se llamaba Pelagio, ¿no? Que precisamente Pelagio reacciona en contra de las enseñanzas de Agustín. Sí, reacciona en contra de estas doctrinas de la gracia de Dios. Porque la idea de Agustín, entonces, la conclusión de su doctrina es que si el ser humano después de la caída no puede no pecar, es decir, no tiene la capacidad de hacer nada bueno y creer en Jesús o depositar la fe en Él o ir a Jesús es algo bueno, entonces el ser humano después de la caída no puede por sí mismo ir a Jesús, no puede arrepentirse, no puede hacer las obras cristianas. Entonces, la idea de Agustín, la conclusión lógica de su doctrina es que Dios tiene que capacitar al ser humano por medio de la gracia para poder hacer las obras que a Dios agrade, o para poder ir a Jesús. Entonces, en definitiva, es Dios quien decide a quién darle esa gracia para que pueda hacer buenas obras. Entonces, eso da como conclusión la famosa doctrina de la elección incondicional, que al final es Dios quien decide quién se va a salvar y quién no. Entonces, esa era la conclusión de Agustín de Hipona, ¿no? En ese tiempo aparece este monje Pelagio, reacciona Pelagio en contra de esto. Pelagio lo que dice es que
el ser humano después de la caída no es que perdió la libertad de poder ir a hacer lo bueno, que no hereda una naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva. Pelagio decía que lo que uno hereda es solamente el ejemplo de lo que es pecado, el ejemplo de lo que es maldad. De alguna manera hereda una naturaleza externa que está llena de pecado, pero interiormente el ser humano no hereda una naturaleza pecaminosa, entonces tiene libertad todavía de hacer cosas buenas. Entonces, en ese tiempo se dio la controversia en la iglesia, se hicieron concilios sobre este tema, y a la final Pelagio obviamente fue declarado como hereje, porque su acercamiento a, a lo que es la gracia de Dios no era bíblico, no es bíblico, sabemos que no es así. Pero tampoco es que la iglesia en ese tiempo se fue con Agustín totalmente, ¿no? También fue rechazado su posición de lo que se conoce como la depravación total del ser humano. Entonces, en ese tiempo, más bien los teólogos se optaron por una posición que se llama, o varios tipos posiciones que se llaman semipelagianismo, que quiere decir que el ser humano de alguna forma se encuentra como enfermo por, por la causa del pecado original, pero no totalmente inhabilitado. O sea, todavía puede tomar decisiones buenas, pero sí tiene una naturaleza pecaminosa, pero no totalmente, no es una depravación total. Entonces, la iglesia tomó más de estas posiciones semipelagianas, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna inquietud, dudas sobre este conflicto de Agustín y de Pelagio. Si es que estamos, podemos eh, avanzar, ¿no? Ahí te hacen pulgar arriba. Ya. Sí. Me imagino que sí puedo ver cuando alguien levanta la mano, ¿no? Como no soy administrador, no sé si. ¿Te Ah, aparece? sí, hay una mano levantada. Ese es el mío, entonces sí deberías ver. Ya. Bien. Pero no me llega la notificación, esa es la. Yo te aviso si es que alguien levanta. Por gracias. Bien, entonces llegamos al tiempo de la Reforma Protestante. Como decía, después de Agustín y Pelagio, la iglesia era como más semi-pelagiana. Y llega el tiempo de la Reforma Protestante. Entonces, conocemos Martín Lutero, los primeros protestantes, se rescata de alguna forma en la perspectiva de Agustín en la Reforma Protestante, especialmente la doctrina de la depravación total del ser humano. Así lo veía Martín Lutero, así lo veían los primeros protestantes. Entonces, como consecuencia de eso, en la Reforma Protestante sale nuevamente el tema de la elección incondicional, de que es Dios quien tiene que decidir a quién le da su gracia para que pueda depositar la fe en Jesús, que era una eh, de los puntos de la Reforma Protestante, la sola fe y la sola gracia. Entonces, iba por ahí, ¿no? Que es, Dios le da su gracia para que una persona pueda depositar su fe. Y como conclusión, había una elección incondicional. Pero quien de alguna forma sistematizó más estas doctrinas fue el famoso teólogo Juan Calvino, ¿no? Juan Calvino es conocido especialmente por de alguna forma sistematizar toda la teología protestante, ¿no? Entonces, Juan Calvino retoma la posición de Agustín en lo que tiene que ver con la depravación total del ser humano, la elección incondicional. Eh, Calvino sin embargo, hay ciertas diferencias, ¿no? Muchas veces se piensa que Agustín y Calvino pensaban parecido, pero en realidad no era tanto así. Ese tema de la depravación total estaba en los dos,
pero en Agustín era más el énfasis en la gracia de Dios, en la misericordia, mientras que Calvino tenía un énfasis más en la soberanía de Dios para llegar a sus conclusiones teológicas, ¿no? Por comentar. Ahora, sí, ahora en ese tiempo aparece otro teólogo. Bueno, es unas décadas posterior a Juan Calvino, aparece el famoso Jacobo Arminio. Jacobo Arminio era un teólogo calvinista también, ¿no? En algún momento a Jacobo Arminio se le pidió participar en un debate para defender él la doctrina de la elección incondicional. Arminio era calvinista. Cuando Arminio empieza a estudiar esta doctrina de la elección incondicional, bueno, hubo cosas que no estuvo de acuerdo con Calvino. Y Arminio propone algo diferente. Él estaba de acuerdo también, ojo, Arminio estaba de acuerdo también con Agustín en cuanto al tema de la depravación total. Arminio estaba de acuerdo que de igual manera que el ser humano no podía por sí mismo creer en Jesús, depositar su fe en Jesús, entonces necesitaba de la gracia de Dios. Por eso es que Arminio no es semipelagiano. Muchas veces se lo acusa en ese sentido, pero no es así. Arminio creía en la incapacidad del ser humano de creer en Jesús y necesitaba la gracia de Dios. La diferencia en la teología de Arminio es que él piensa que esta gracia Dios se la da a todos los seres humanos y especialmente a todo aquel que escucha la palabra, la predicación de la palabra de Dios, tiene la gracia de Dios y de alguna forma es capacitado también para poder depositar su fe en Jesús. Pero bueno, la pregunta entonces sería, ¿y por qué no todos se salvan si todos reciben la gracia? La respuesta que daría Arminio es que la gracia es resistible. La gracia para él es resistible, es decir, el ser humano recibe la gracia de Dios que le capacita para poder creer en Jesús, pero el ser humano puede resistirse a esa gracia y por eso es que muchos se resisten y por eso es que no todos son salvos. Ese sería básicamente el punto en discordia entre Arminio y Calvino y de ahí va a venir todo lo demás, ¿no? Ahora, en nuestro tiempo, nosotros sabemos que sigue existiendo esta discusión, esta controversia. Hay muchas iglesias, muchos cristianos, muchos hermanos, hay que reconocerlo, porque pienso que no son cosas que nos dividan como cristianos, pero en la teología sí, pero no como cristianos. Pero entonces hay muchos hermanos cristianos que se consideran calvinistas en este sentido. Y también hay muchas iglesias cristianos, hermanos, también que se consideran arminianos, o muchos que no son calvinistas, no son arminianos, y a veces tratan de proponer diferentes perspectivas. Pero básicamente el tema está así, entre estos dos puntos de vista, ¿no? Bueno, para sistematizar un poco más, para dejar claro cuáles son las dos posiciones, vamos a analizar. Primero lo que se conoce como los 5 puntos del calvinismo, ¿no? Todos de alguna forma los hemos escuchado. Solo quería comentar que hoy los voy a mencionar primero, pero históricamente los 5 puntos en sí no nacen primero, ¿no? O sea, bueno, primero fue la teología de Calvino, sí. Después Arminio, sí, pero fueron después los seguidores de Arminio, un grupo de seguidores de Arminio que se llamaban los demonstrantes, quienes escribieron sus 5 artículos. Y para responder a los 5 artículos de los seguidores de Arminio, es que se reúne un sínodo también de teólogos calvinistas en Dort, se conoce como el sínodo de Dort, en donde ellos escriben sus 5 puntos. Entonces fue más como respuesta al arminianismo que se escriben en los 5 puntos del calvinismo. Entonces no quiere decir que Calvino escribió estos 5 puntos, ¿no? O sea, se basan en la teología de Calvino, sí, pero fueron sus seguidores quienes escribieron estos 5 puntos. Se los conoce también como el tulip, la flor es el tulipán, ¿no? Es la palabra en inglés, y porque las siglas de cada uno de estos puntos en inglés dan el acróstico
tulip, ¿no? El primero es la depravación total, lo que ya mencionamos desde Agustín de Hipona, ¿no? La depravación total, que todo ser humano está totalmente... Bueno, depravación total no quiere decir que todo lo que haga el ser humano sea malo. Depravación total quiere decir que todas las áreas del ser humano de alguna forma están afectadas por la naturaleza pecaminosa, ¿no? Más bien, hay algunos que no les gusta llamar depravación total, lo llaman depravación radical, qué sé yo, ¿no? Pero la idea es esta, es que el ser humano está incapacitado de creer en Jesús. Hay muchos textos bíblicos, Romanos 3:23, por tanto, porque cuanto todos han pecado, todo el capítulo 3 de Romanos, ¿no? Es muy importante sobre esto, dice, no hay ninguno justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, etcétera, ¿no? Entonces, este es el tema de la depravación total, el primer punto. El segundo punto es la consecuencia de esto que yo les había comentado, que es la elección incondicional. Eh, lo que les había comentado. Entonces es que Dios es quien en la eternidad decide quién va a ser salvo y quién no, ¿no? Esta decisión ya está en la soberanía de Dios. Él va a decidir a quién darle su gracia y a quién no darle su gracia. Esto es lo que se conoce como la elección incondicional, ¿no? Textos que avalen esto, pues, eh, los mismos que ya mencionamos al inicio sobre la predestinación de Efesios 1:5, Efesios 1:11, Romanos 8:29, donde se habla del tema de la predestinación, de que es Dios quien predestinó quién va a ser salvo y quién no. Entonces, esa es la elección incondicional. El tercer punto es el de la expiación limitada. También es una consecuencia de lo anterior. Si Dios ya decidió que solo ciertas personas van a ser salvas, entonces la muerte de Jesús en la cruz no tiene sentido de que sea para pagar el pecado de todos los seres humanos. Entonces la muerte de Jesús en la cruz, como consecuencia de esto, fue solo para pagar el pecado de los elegidos. Y por eso es expiación limitada. Jesús murió en la cruz solamente por los elegidos. Para justificar este punto de vista, pueden usar textos como Juan 10:11, en donde Jesús dice que Él es el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿no? Entonces dicen, Jesús da la vida por las ovejas, no por los demás. O Efesios 5:25, donde dice Jesús que Jesús amó a la iglesia y dio su vida por ella. Entonces muchos dirán, Jesús dio la vida por la iglesia, no por todo el mundo. Esto es la expiación limitada. Aquí tengo que comentar que no todos los pensadores calvinistas están de acuerdo con este tercer punto. Hay algunos que no. Incluso parece ser que ni el propio Calvino estaría tan de acuerdo con este punto, este específicamente, ¿no? En sus escritos, especialmente en la, eh, ¿cómo es? Se me fue el nombre de la obra de, de Calvino, pero él no hace énfasis en esto, de que Jesús haya muerto solamente por la institución de la religión cristiana, perdón. No da a entender que Jesús haya muerto solo por los elegidos, ¿no? Pero en el tulip hoy se le considera como el tercer punto del calvinismo. El cuarto punto es el de la gracia irresistible. ¿Qué quiere decir? Que si Jesús da su gracia o Dios da su gracia a cierta persona, esta gracia lo que hace es regenerar el corazón de la persona, de manera que si la persona, su corazón ya es regenerado, pues no se va a resistir a esta gracia. Y de su propia voluntad va a creer en Jesús, porque su corazón ya está regenerado. Entonces, por eso es que la gracia es irresistible. Si Dios le da de su gracia a esta persona, la gracia incluye la regeneración, entonces la persona no se va a resistir y necesariamente va a creer en, en Jesús, ¿no? Para eso se pueden usar muchos textos del capítulo 6 de Juan, donde Jesús dice que nadie puede venir a mí si el Padre no le trae, eh, o todo lo que el Padre me da vendrá a mí, qué sé yo, ¿no? Que es la gracia de Dios la que trae irresistiblemente a las personas a Jesús. Bien, y el último punto es precisamente el punto de la perseverancia de los santos.
Entonces, este tema de que si la salvación se pierde o no se pierde es conclusión de todo un sistema de teología. No es solamente que lo vamos a resolver con ciertos versículos, sino que más bien tiene que ver con todo este sistema de pensamiento. Entonces, la conclusión de todos estos puntos, si el ser humano está totalmente depravado, es Dios quien elige quién va a ser salvo y quién no. Jesús murió solo por los elegidos irresistiblemente irán a Jesús, entonces Dios se va a encargar obviamente de que estos elegidos perseveren hasta el final. Tampoco ahí será obra de los elegidos, será Dios mismo quien se encargue de perseverarlos para que hasta el final ellos sean salvos, ¿no? Esa es la doctrina de la perseverancia de los santos del calvinismo. Entonces, hay los 5 puntos del calvinismo. ¿Estamos? No sé si hay inquietudes, dudas, preguntas o comentarios. ¿Alguien quiere comentar algo? También puede hacerlo. Tengo una mano levantada. Richard. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Eh, bueno, primero agradecer, ¿no? Este estudio está muy interesante y pues a manera personal, ¿no? Muy de acuerdo porque esto de la salvación no puede ser tomado de cualquier manera, sino como vemos aquí es un proceso, ¿no? Que tú puedes, para decir si se pierde o no la salvación, pues como podemos ver por lo menos en lo que concierne al calvinismo, sí se necesita de un proceso. Y bueno, quería, no sé, enfocarme en el aspecto de la gracia irresistible, que me pareció, o sea, todos los puntos de verdad son muy importantes, pero quería ahondar en ese porque fue el que más me impactó, se puede decir así, porque es esa gracia de Dios, pues la que podemos ver y la que nos recuerda día a día que es la que nos atrae, ¿no? Entonces yo le relaciono con eso, con la gracia que podemos ver de parte de Dios cada día y nos hace vivir una fe tal vez no vana, porque igual en la filosofía, igual, por ejemplo, estaba leyendo sobre lo que es el psicoanálisis, por ejemplo, que de alguna forma trata a las personas de estabilizarlas, se puede decir, o, o regresarlas al molde social aceptado. O sea, hacerte una persona socialmente aceptable, que no, cómo les explico? Que no se vaya mucho del camino ya, o sea, que no afecte al resto, se puede decir. Que sea aceptable, ¿no? Pero también estaba leyendo de un término muy interesante que es del esquizoanálisis, que se puede decir que trata de una deconstrucción o una destrucción total de la persona, se puede decir así. Pero no de una mala manera, sino de una forma en que estereotipos sociales, ideologías, incluso cosas negativas que pueden venir o originarse desde la familia, deben ser totalmente destruidas. Cosa contraria del psicoanálisis, que no, digamos, no llega a esas profundidades del ser, ¿no? Y bueno, ¿por qué menciono esto? Porque me parece que Dios hace algo semejante, algo parecido en nuestros corazones. O sea, eh, la mayoría de veces, no, en todas las ocasiones, sería así, me atrevo a decir, o sea, Dios se encarga de, de tal vez destruir todo lo que tú dabas por hecho, todas esas ideas sociales, todas esas ideas negativas, se puede decir, y, y, y convertirte en una nueva persona, ¿no? O sea, pero para eso sí
es necesario una destrucción de un ser que ha ido socialmente construyéndose, ¿me entiendes? Con tantas cosas. Sí, 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 Y sí, lo más Richard. interesante es que en este punto, ¿no? Que la gracia nos recuerda eso, ese primer instante, ese momento en que lo aceptamos y que sentimos eso especial, ¿no? Que a Sí, veces por el transcurrir del tiempo cristiano también a veces lo olvidamos, ¿no? sí, Y sí, eso Richard, sí. gracias. Yo entiendo el punto, entiendo tu punto y sí, estoy de acuerdo. Pienso que lo que tú comentas tiene mucho que ver con el tema de la depravación total y la gracia lo que hace precisamente es eso, lo que tú comentas, regenerar al ser humano, ¿no? Darle una nueva vida, un nuevo ser, cambiar su corazón, que es lo que el ser humano necesita, ¿no? No se trata de... Bueno, se podría profundizar mucho sobre la doctrina de la regeneración. Ahora vamos a ver después la diferencia precisamente con el arminianismo para comparar si es que el acercamiento a la gracia es diferente, porque tal vez también tiene mucho sentido como el arminianismo se ve esto. Y vamos a ver las diferencias. ¿Alguien más? Sebas estaba levantada la mano, por favor. Sí, o sea, no, yo solo quería hacer una pregunta que me surge a través de tal vez este comentario de, me choca un poquito la idea del calvinismo, porque ¿qué sentido tiene entonces tal vez cumplir lo que dice la Biblia cuando te dice que vayas y evangelices o que entregues el mensaje a todas las personas y que hables el evangelio a todas si al final y al cabo no todas van a ser salvas? No sé si la idea Sí, sí, quiero sí. expresar es clara, o sea, es como que entonces para yo poder evangelizar debería tener más sentido entonces yo poder saber quién va a ser, o sea, como que, entonces, ¿para qué le voy a hablar a todos si al fin y al cabo no todos van a ser salvos? Ese es más o menos como, ¿y qué puede responder alguien frente a eso? O sea, frente a esa pregunta desde el punto de vista del calvinismo. Sí. Sí, entiendo tu objeción porque precisamente también es una objeción que yo pusiera, personalmente yo pusiera. Lo que yo te puedo decir es lo que respondería un teólogo calvinista en el sentido, es que al final nosotros no sabemos quién es elegido y quién no, y a la final Dios hace su obra usándonos a nosotros. Dios nos usa para llevar el Evangelio a todas las naciones, para que todos los elegidos de todas las naciones puedan creer por medio del trabajo nuestro. Entonces, para el calvinista, la idea está en dejarnos usar por Dios para que Dios cumpla su plan de salvar a los que Él quiere salvar. Esa es la respuesta que te daría un pensador calvinista. Pero en ese sentido, yo estoy contigo en la objeción. Hay mucho que queda todavía y por eso vamos a ver mejor la oposición también contraria, ¿no? Bien, Gracias. para aprovechar un poco, entonces, el tiempo. Vamos ahora a ver los 5 puntos del arminianismo, ¿no? Pienso que es muy importante conocer eso también porque los 5 puntos del calvinismo son muy populares, hay mucha literatura al respecto, hay muchos teólogos conocidos, reconocidos, que afirman esa posición del calvinismo. Entonces, el problema es que está en cambio el arminianismo no es muy conocido como tal, sistemáticamente, y es muy importante conocerlo entonces. Primero, el primer punto en el arminianismo es una elección condicional. Vamos a ir a ver el contraste. En el calvinismo la elección era incondicional, porque es Dios quien elige, ¿no? En el arminianismo la elección es eh, condicional. ¿Por qué? Porque Dios elige con una condición. La condición es la fe. Hay que creer. Entonces el arminianismo va a usar ahí todos los textos que hablan de cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Para todo aquel que en Él crea, no se pierda, no tenga vida eterna. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces en el arminianismo la elección es condicional. Dios elige a los que creen. ¿Sí? Dios elige con la condición de la fe. Y como digo, hay muchos textos bíblicos que avalan ese punto de vista. El segundo punto, entonces, en el arminianismo es la expiación ilimitada. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús se entregó en la cruz entonces por todos los seres humanos, porque todos tienen oportunidad de salvarse,
Pero la muerte de Jesús se hace efectiva, obviamente, solamente con los que creen. Pero el sacrificio de Jesús alcanza para toda la humanidad, pero se hace efectivo con aquellos que creen, que depositan su fe en Jesús. Ese es el tema de la expiación ilimitada. El tercer punto, ustedes pueden ver que es un punto que están de acuerdo. Calvinistas y arminianos están de acuerdo en el punto de la depravación total. El arminianismo enseña que el ser humano por sí mismo no puede ir a Jesús. Y quiero hacer hincapié en este punto porque hay mucha desinformación también sobre este punto y a veces se acusa al arminianismo de semipelagianismo, lo que comentaba. A veces se dice la diferencia es que en el arminianismo no creen en la depravación total. O el arminianismo cree que el ser humano no está totalmente depravado, que todavía puede creer, pero no es así. El arminianismo enseña que el ser humano no puede creer. El arminianismo enseña que el ser humano necesita de la gracia de Dios, porque los textos bíblicos avalan la depravación total. Ya mencionamos los textos, ¿no? Entonces, el cuarto punto es el tema. Ahí, el arminianismo cree en una gracia resistible. Es decir, que Dios le da de su gracia. De alguna forma, esta gracia capacita a todo ser humano que escucha la palabra de Dios. Esta gracia le ilumina la mente, ¿no? Para que pueda en algún momento creer en Jesús, no por sus fuerzas, sino por la gracia de Dios. Pero esta gracia es resistible. El ser humano puede resistirse aún a esta gracia. Y hay textos bíblicos que los teólogos arminianos pueden usar, como Hechos 7:51, Esteban dice, ustedes tercos siempre resisten al Espíritu Santo. O sea, el ser humano resistiéndose al Espíritu Santo, que es el que le capacita al ser humano para poder creer. Como cuando Jesús decía, el Espíritu Santo les convencerá de pecado, de justicia, de juicio. Es el Espíritu Santo el que le convence al ser humano, pero el ser humano puede resistirse, ¿no? Dice Esteban, tercos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. O en Mateo 23:37, Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise tenerte como la gallina tiene a sus pollitos, pero tú no quisiste? Jesús dice, yo quise tenerte como la gallina a sus pollitos. Esa es la gracia de Dios. Yo quise tenerte. Dice Jesús, pero tú no quisiste. O sea, es el pueblo, el ser humano, resistiéndose a la gracia de Dios. Es el tema de la gracia resistible. Entonces, si la gracia se puede resistir, la consecuencia lógica sería una perseverancia condicional. Ahí el punto en cuestión. Ahora, quiero dejar claro una cosa. Jacobo Arminio, específicamente, él no creía o no enseñó directamente que la salvación se pueda perder. Jacobo Arminio dijo que en ese punto él quería que se estudie más el asunto y dejó abierto. Los primeros arminianos dejaron abierto este punto. Con el desarrollo posterior de la teología arminiana, se ha llegado a esta conclusión de que la perseverancia es condicional. Si la elección es condicional, la elección es la fe, para perseverar en la salvación necesito perseverar en la fe. Entonces, es una perseverancia también condicional. Entonces, habría la posibilidad de perder la salvación. Como digo, no todos los teólogos arminianos están de acuerdo en este punto. Hay quien se dice yo soy arminiano de 4 puntos porque creo en una seguridad incondicional. Pero si nosotros analizamos tanto los 5 puntos del calvinismo, los 5 puntos del arminianismo, a veces es como que el uno depende del otro, ¿no? Es bien complicado tomar solo ciertos puntos de un lado u otro. Es bien sistematizado esto, que la conclusión es esa, o la perseverancia es incondicional o la perseverancia es condicional. Y en el arminianismo, la conclusión debería ser que la perseverancia es condicional, hay que permanecer. Y para eso el arminianismo va a usar también muchos textos. Juan 15, por ejemplo, Jesús dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, ¿no? El que no permanece en mí no puede dar fruto. Luego dice incluso si ustedes no dan fruto, mi Padre los cortará. Y en fin, hay muchos textos en Apocalipsis. Jesús a cada una de las iglesias, en los primeros capítulos de Apocalipsis, dice, al que venciere, yo no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere, yo no quitaré su candelero de su lugar, etcétera. Bueno, hay muchos textos. Bueno, y de textos se puede hablar
mucho, pero pienso que la doctrina en sí es conclusión de todo el sistema de pensamiento. Entonces, básicamente lo que hemos podido hacer ahora es dejar establecidos los 5 puntos de un lado, los 5 puntos del otro lado, y ya dependería de cada uno de nuestra reflexión bíblica, teológica, qué es lo que pensamos que enseñan los textos sobre cada uno de estos temas, y así cada uno podrá adoptar su punto de vista, ¿no? Su posición al respecto. Pero más que todo, lo más importante es que incluso para poder hablar sobre esto, estemos un poco más informados de qué es lo que en realidad se cree en cada punto, ¿no? Eso, entonces, no sé, estoy un poco corriendo por el tiempo, pero no sé si nos queda tiempo para alguna inquietud, alguna duda, preguntas también. Sí, tenemos exactamente 12 minutos hasta que se cierre automáticamente la sala de Zoom. Si alguien tiene preguntas, ¿tienes alguna pregunta específica, Richard? Más que una pregunta, sería un comentario porque Ya, pero vamos primero con preguntas, ¿ya? Para que los chicos puedan resolver y despejar ahí las cosas que hayan quedado flotando en el aire. ¿Alguien tiene ok. preguntas? Yo tengo una pregunta. Ok, Gavita. Y tú entonces, como, ¿qué podrías concluir de las dos cosas? O sea, ¿tú crees que estaría bien como tomar una posición o sería más puedo como hacer un champús de las, o sea, tomar cosas de lo uno y lo otro para no estar como ni totalmente en acuerdo con uno o totalmente en desacuerdo y no ser como tan imparcial? Sí. ¿O definitivamente debería ser como blanco-negro? No. Yo pienso que nada es blanco y negro. Sin embargo, pienso que es muy difícil a veces decir, al menos si uno ya está estudiando seriamente la Biblia, decir no soy ni calvinista ni arminiano, porque al tratar de explicar mi posición, por lo general yo termino o creo que la elección es condicional o incondicional. Es como difícil encontrar un punto medio, ¿no? O creo que Jesús murió por todos o creo que Jesús murió solo por los elegidos. ¿De qué manera encuentro un punto medio? Es complicado. O el ser humano está totalmente depravado o no está totalmente depravado. O el ser humano puede resistirse a la gracia o no puede resistirse a la gracia, ¿no? O hay la posibilidad de perder la salvación o no hay. Es bien difícil encontrar como un punto medio. Y como digo, a veces cada punto depende de los otros. Entonces, de alguna forma uno siempre va a tender a una posición. Ahora, de pronto aquí no nos alcanzó el tiempo. Yo personalmente siempre me identifico como arminiano molinista. Ese es otro punto de que no hablamos. El molinismo bueno, no es una doctrina sobre la salvación, es una doctrina para tratar de entender la libertad del ser humano y la soberanía de Dios. Pero también hay aplicaciones en cuanto a la soberanía y hay también unos 5 puntos del molinismo que si quieren más información de eso pueden contactarme, pueden seguir mi trabajo también en redes sociales y hablar un poquito más. Pero lo que sí pienso es que uno si se identifica por un lado, lo que sí me parece mal es de pronto creer que mi punto de vista es lo único. Yo siempre he dicho esto, yo creo que la Biblia es infalible, pero no creo que mi interpretación de la Biblia sea infalible. Entonces, en eso tenemos que tener un poco de humildad, ¿no? Y reconocer que tal vez estemos equivocados y tal vez el otro punto tenga razón también, ¿no? Cevitas. Ya, sí, yo tengo una pregunta, porque tú fuiste mencionando un poco la historia, de hecho, de cómo se fue desarrollando la iglesia y cómo salió la iglesia en general. Ahí mi pregunta es, en esta parte, por ejemplo, en el concilio, cuando se divide la iglesia católica y o sea, la iglesia cristiana se separa y se abren estas dos vertientes, o sea, no sé ni siquiera cómo plantear la pregunta porque es algo así como que afectó de alguna manera estas divisiones de pensamiento del calvinismo, del arminismo por ejemplo, no sé, hoy en día en el cristianismo común, no sé ni siquiera porque hay tantos, o sea, hay tantas fuentes y tantas ramas de cristianismo que no, o sea, no sabría decir cuál vendría a ser como
por ejemplo, la que más se ha mantenido sobre, yo qué sé, a lo largo del tiempo sin cambiar, no sé, los planteamientos de estos pensamientos. Ya. Sí, en el cristianismo protestante es muy difícil pensar que haya habido una mayoría, no hay una mayoría. Pero lo que mencionas es interesante también sobre el tema de la reforma protestante. Cuando se dio la reforma protestante, dentro de la Iglesia Católica también hubo una controversia parecida. Eh, Se llamaba la controversia de Auxilis. Y precisamente ahí entra en juego la teología molinista, de que comenté hace un rato, porque Luis de Molina era un teólogo católico. Y en la Iglesia Católica hubo también este conflicto entre teólogos que eran más tomistas, bañesianos se llama, que eran como más deterministas, un poco más a lo calvinista, mientras que Luis de Molina y unos teólogos dominicos eran más a lo arminiano. Y hubo este conflicto también en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica llegó a una posición ahí en que pueden ser tomistas, bañesianos o pueden ser molinistas, los dos están bien, no se deben acusar ni pelear. O sea, la Iglesia Católica tiene ¿cómo se diría?, autoridad en definir ciertas cosas. En la Iglesia Protestante el problema es que no estamos unidos en ese sentido y no hay una autoridad por sobre todos que diga, bueno, a calvinistas y arminianos pueden enseñar sin necesidad de que se ataquen o cualquier cosa, ¿no? Por eso es que aquí estamos como un poco más divididos y aquí sí nos atacamos. Aquí sí hay calvinistas que dicen a los arminianos son herejes y hay arminianos que dicen a los calvinistas son herejes. Como digo, en la Iglesia Católica es diferente porque hay la autoridad de la Iglesia que dice no, pueden enseñar diferente, pero ninguno de los dos está equivocado. Pero sería difícil en la Iglesia Protestante hablar ahora al menos de una mayoría, ¿no? No sé si por ahí más o menos va. Sí, pero me nace otra pregunta ahorita y perdón, la voy a lanzar así rapidito. Eh, ¿Cómo es posible que a lo largo del tiempo tal vez, yo pienso, cómo no sea tal vez planteado, bueno, me supongo que se ha planteado la idea de destruir el argumento del uno y que el otro destruya el argumento del otro, que es lo que estábamos viendo ahorita, pero eh, mi idea es cómo a raíz de una sola fuente, que es la Biblia, la palabra de Dios, cómo es que salen dos ideas y que estas dos ideas puedan coexistir sin, pues sí, sin ser hereje, o sea, sin decir, o sea, sin irse en contra de lo que es de Dios, porque al fin y al cabo no creo, o por lo menos personalmente no creo que exista como que diferentes maneras o pensamientos, bueno, no, es que no sé ni siquiera cómo decirlo, pero sí, probablemente sí existen diferentes pensamientos, pero Dios es el mismo, el principio de Dios sigue siendo el mismo, entonces, ¿cómo es posible que de dos ideas diferentes vayamos a llegar a un mismo punto de un Dios? Algo así. Sí, sí, bueno, precisamente pienso que la Biblia no es un manual de doctrina o de teología, lastimosamente, ¿no? No está escrita sistemáticamente, nace de experiencias de autores humanos como vivieron, y no es un manual sistemático de teología o de doctrina. Entonces, lastimosamente, hay esta tensión en la Biblia, tenemos que reconocerlo. Y, y precisamente estamos hablando de Dios, es que ese es el problema. No creo que aunque Dios nos escriba claramente cómo es su voluntad, quién es Él, no creo que vayamos a entenderlo, ¿no? Entonces ese es el problema. Aunque Dios nos dijera esto es así, no creo que si estamos hablando de la voluntad de Dios, no creo que lo vamos a entender. Tal vez son parte de las dos cosas, pero para nosotros lastimosamente no podemos ver las dos cosas como verdad, pero qué sé yo. Sí, Albertito, pero en definitiva creo que hay verdades básicas que todos estamos de acuerdo, que es lo que nos une más que todo. Alberto. Buenas tardes. ¿Qué opinarías, por ejemplo, si es que yo tomara una postura de que hay cosas que en esta tierra nos van a ser reveladas y hay cosas que cuando estemos en la presencia de Dios, Dios nos va a revelar? Por ejemplo, hay un texto en Deuteronomio 29:29 que dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces o sea, me pongo como fundamento este texto, ¿no? Porque realmente este tema sí que es complejo, ¿no? Porque hay partes del calvinismo que me parecen que
que hay mucha verdad ahí también, igualmente aquí en el arminianismo. Entonces, ¿qué opinas si es que yo tomara una postura de que hay cosas que hasta cierto punto Dios me va a revelar aquí en la tierra, pero en el cielo ya completamente a todos nos va a revelar el Señor todos estos misterios? Sí. No, yo diría que está bien, podemos adoptar una posición así. O sea, la cosa es que yo diría, podemos estar en paz con una posición así. Si tú puedes estar en paz con una posición así, pues está muy bien. El problema es que algunos tenemos un poco más de curiosidad y queremos seguir pensando en estos asuntos, estudiando. Y otra situación ahí también es que sí hay a veces aplicaciones o implicaciones prácticas de lo que yo creo, de mi teología. A veces mi teología va a definir muchas cosas de lo que yo hago. Entonces, a veces profundizar en qué realidad, en qué es lo que en realidad creo, en qué es lo que en realidad enseña la Biblia, va a tener implicaciones prácticas. Por ejemplo, Sebas comentó al inicio una de las primeras objeciones, ¿qué pasa con evangelización? Si Dios ya eligió a solo algunos, mi motivación ya no es la misma. Evangelizar solo por obediencia es una motivación diferente. No digo que esté mal, habrá quienes se motive con eso, pero es una motivación diferente si alguien tiene la idea de que no, al final Jesús se entregó por todos y Dios quiere que todos se salven y voy a enfocarme más en eso. Es una motivación diferente, por ejemplo, que nace de cuál es mi teología. Entonces, de alguna forma, mi teología sí va a tener implicaciones prácticas eh, en mi vida. Entonces, yo pienso que sí deberíamos un poco profundizar más en estos temas, pero obviamente si a veces no llegamos a una conclusión, está bien lo que tú dices. Al final, Dios nos revelará cuál es la verdad. Por algún rato lo entenderemos, qué sé yo. Pero y está bien, y está bien, también es válido, ¿no? Gracias, Huguito. Nos queda literalmente un minuto y luego otro minuto extra para ir terminando. De parte de todos nosotros te agradecemos mucho y estamos ansiosos por escucharte tu introducción a Romanos, donde vamos a tener bastante contexto para entender mejor Romanos. Si es que alguno de ustedes, chicos, quiere seguir conversando o alguna pregunta extra por ahí que no lograron mencionarlo, vuelvo a mandar en el chat el canal de Huguito y también la página